Hay algo profundo que está en el libro, y es que yo veo que los valores trascendieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento uno ve los patriarcas, hombres fuertes, hombres queriendo sobrevivir y que su comunidad sobreviva. Por el otro lado, en el Nuevo Testamento vemos a un Jesús y donde el símbolo más importante es la piedad, la caridad. Y entonces veo que los valores cambiaron, pero ambos valores son necesarios. Pero cuando una civilización está en peligro, es decir, cuando una civilización carece de fuerza, necesitamos rescatar los valores de Abraham, y los de Jesús, pues quizá cuestionarlos. Mira, yo tengo una pregunta que a lo mejor es un poco molesta, pero que se la tendría que hacer no solo a ti, sino a mucha de la gente que escribe. Nuestra civilización está en tiempos complicados, dicen tú. Estamos en una encrucijada, otros hablan de decadencia, y eso remite a los valores. Ahora, el problema es que a mí si me dicen, no sé, la concentración de poder, yo digo, hay una respuesta, hay un remedio fácil. Organicemos, por ejemplo, una constitución, pero ¿cómo se cambian los valores? Hay que cambiarlos. Yo creo que el problema es de valores. Lo que pasa es que hay un circuito bastante raro, no quiero adelantarme a lo que yo mismo voy a decir en otra obra, pero los valores dependen también del modo en que vivimos, y ese modo depende de cómo estemos organizados y gobernados. Es una línea de reflexión que te hago, responde lo que quieras, como siempre. Cuando Moisés se enfrenta al faraón, Moisés tenía claro, era un hombre valiente, es decir, y dijo, esto no es justo, tienen oprimido, tienen como esclavos al pueblo hebreo. Entonces Moisés dice, si no puedo convencer al faraón, me voy. Y voy a buscar a Israel, los ríos de miel y leche. Entonces, sí, primero viene Moisés con nuevos valores. Ya no es sumiso, ahora es valiente. Bueno, el segundo paso es, bueno, establezcamos nuestro sistema político. Tengamos hijos, tengamos tierra. Y por último, vendrá la prosperidad económica. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Primero los cimientos, los valores, luego el sistema político y luego viene el progreso económico. Quererlo hacer al revés es complicado. Redundante, pero quería preguntarte acerca de si no viste necesario, no te llamó la atención complementar o agregar o criticar o trabajar también sobre el concepto de voluntad que tiene Kant, o si lo viste ya muy puesto en Schopenhauer, no lo sé, pero entendiendo la voluntad como la facultad del ser humano, en primer lugar para autodeterminarse y en segundo lugar para actuar conforme al deber. Hago un capítulo sobre Kant y la voluntad. Es uno de los capítulos más difíciles que me costó más escribir el libro por la complejidad de Kant, pero me lo estudié, lo leí para tratar de discernirlo. Y me parece que Kant está más pensando en el noúmeno y en el fenómeno. Y el concepto de voluntad entre el noúmeno y el fenómeno, pues, sería un fenómeno. Entonces viene Schopenhauer y desmenuza y dice, no, la cosa en sí es la voluntad. Entonces yo traté de enfocar mis respuestas más a Schopenhauer, que utiliza a Kant como base, más que dirigir un ataque a Kant. Hemos crecido en esos pensamientos de libertad que nos enseñó nuestro maestro, el doctor Armando de la Torre, y verdaderamente me da muchísimo gusto, mucho orgullo estar aquí esta tarde contigo, escuchándote. No he tenido oportunidad de leer tu libro, espero que ya pronto lo leas, y he visto tu crecimiento espiritual, en realidad que ha sido más allá de tus primeras obras en cuanto a afincar tu pensamiento en el progreso de los pueblos en base al trabajo y en base al capital. Y ahora veo tu obra enfocada en realidad más en valores, y en realidad es una gran satisfacción que hables tú de esa gran obra que es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que en realidad es la piedra angular no solo del occidente, de la cultura occidental, sino que de nuestras propias vidas.
porque ahí en realidad en el Viejo Testamento están efectivamente los patriarcas, los caudillos que forjaron y formaron esa piedra dura en la cual tenía que venir a sentarse un nuevo orden que fue Jesús. Me alegra muchísimo, Dios te bendiga y que sigas escribiendo en esa dirección, porque lo que hace falta en el mundo es más amor, más Jesús y menos guerras. Y de verdad que me siento muy bien acompañado, me siento en familia, y que usted esté aquí, la he admirado muchísimo todo el tiempo y de verdad me honra su presencia. Me parece muy importante una afirmación que hizo Alfonso hace un par de minutos. A Hayek no lo menciona porque no tiene nada que ver con el logos. Ok, esto me parece muy interesante porque al principio de la presentación Alfonso habla de, digamos, quizá el teórico jurista más importante, que es Hans Kelsen, ¿sí? Y de Hans Kelsen sí habla Alfonso. Ahora, para criticar. Bueno, es decir, de alguna manera aquí estamos tratando de criticar no solamente a los autores que tú mencionas, que son un chorro enorme de autores que leíste y que yo creo que los has venido asimilando, pero que todavía se tienen que asimilar más. Entonces, me parece muy interesante que tampoco mencionaste, por ejemplo, esta famosa discusión entre Keynes y Hayek, que son de alguna manera discusiones muy interesantes y que tienen que ver precisamente con el tema de, bueno, ¿en qué vamos a basar nuestra civilización? ¿Cómo podemos de alguna manera modificar los valores? De hecho, Nietzsche intenta precisamente la modificación de los valores, y entonces Nietzsche dice, y tú lo citas aquí en uno de los capítulos, dice: el único individuo respetable en el Nuevo Testamento es Pilatos. No es Jesús, es Pilatos. ¿Por qué es de alguna manera respetable? En el Antiguo Testamento había toda una serie de personajes respetables, pero Pilatos es el único en el Nuevo Testamento. Entonces son de alguna manera puntillas que tú pones en tu libro y que yo creo que no podemos dejar pasar. Tenemos que discutirlos y tenemos de alguna manera que tratar de ir resolviendo todo esto. Tú tienes mucho tiempo por delante para seguir haciendo lo que haces y que lo estás haciendo, creo, estupendamente, y por eso quiero felicitarte, Alfonso. Pero entonces, en este sentido, yo creo que tu libro es solamente el inicio de algo mucho más grande, y yo te pediría que de alguna manera que sigas escribiendo, trabajando sobre algunos o todos estos autores que estás señalando. Gracias, Alfonso. Entre el debate entre Keynes y Hayek se entiende que ellos están debatiendo sobre el juego que ya existe. Es decir, bueno, ¿qué sistema monetario vamos a tener? Lo que yo trato de ir es, bueno, ¿cómo creamos el juego? Es decir, ¿quién creó el juego? El juego se crea desde el contrato social. Y entonces yo quise irme un poquito más profundo porque definitivamente, es decir, si seguimos jugando el juego que estamos jugando, la civilización está en riesgo. Entonces tenemos que, de nuevo, el logos no siempre surge al centro, digo. El logos no siempre surge en la civilización, el logos no siempre surge en la luz, surge en las tinieblas, al margen, en las áreas marginales. Y ahí es donde se crea un nuevo juego. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que el juego tiene que continuamente renovarse. Y se renova cuando hay un caos. Y entonces lo que ilumina un nuevo orden es un líder con un nuevo logos. Entonces, Hayek y Keynes, sí, lindo su debate, pero ya pasaron. No me convence el debate porque no están cuestionando el contrato social en sí.
están cuestionando, ok, el contrato social ya existe, ¿cómo lo podemos mejorar? Así lo interpreto. Pero cuando estuvimos proponiendo la reforma a la Constitución con ProReforma, descubrimos que la idea detrás es de que una Asamblea Nacional Constituyente es el poder originario y la Asamblea Nacional Constituyente crea los derechos. Yo creo que este es un error profundo que nos heredó Rousseau. Me convence más la idea de John Locke, en la que los derechos son anteriores a cualquier gobierno y creamos un gobierno para proteger esos derechos. Entonces, yo creo que la Constitución es un pacto político que no debe basarse en la idea de la voluntad general, sino que debe basarse en un cimiento más profundo, como la idea de logos, como la idea de los derechos naturales. El espíritu de logos habla de la importancia que ha tenido en las constituciones la ley y el derecho. Cuando se concibe la ley como la voluntad del legislador, la ley empieza a corromperse. Cuando se concibe la ley como un espejo de los derechos, se empieza a respetar la ley. Todo esto no surge de la nada o no es una idea, no es una voluntad del legislador o no surge sin ningún cimiento. Si hay cimientos para los derechos naturales, yo creo que los derechos naturales surgen desde los principios morales. Es decir, primero vienen los principios morales, luego se funda una organización política y luego viene el crecimiento económico. Entonces, tenemos que cuestionarnos cuáles son los cimientos morales y lo que hago es una crítica a la idea de la voluntad general de Rousseau, la idea de la voluntad de Schopenhauer y la idea de la voluntad de poder de Nietzsche. Y lo que trato de decir es, bueno, si no es la voluntad general la que nos da el cimiento, pues busquémoslo en el logos de Heráclito, en el logos de Juan, en el logos de Heidegger, y podemos encontrar un cimiento más sólido por el cual construir un contrato social. Hola, buenas tardes. Soy Roberto Blum, soy profesor en la Universidad Francisco Marroquín, aquí en Guatemala, y amigo de Alfonso Abril, quien acaba de escribir su último libro, que se llama El espíritu de logos, y que me pidió que hiciera yo una pequeña presentación, de su libro. Es un libro muy interesante, que creo que es muy personal de Alfonso. De alguna manera está reflejando su vida, de alguna manera inquietud intelectual, y esto hace que sea un libro muy valioso, pero que también es difícil de entender. Alfonso ha estado fuera de Guatemala durante 7 años y en esos 7 años él se ha dedicado básicamente a estudiar y entonces ha leído una biblioteca entera sobre autores de todo tipo y los ha venido asimilando. Creo que todavía le falta asimilar algunos y creo que en su libro está planteando una serie de preguntas muy importantes que todos deberíamos tratar de responder si es que queremos de alguna manera que nuestra civilización se mantenga y florezca. Su idea, que me parece muy importante, es que tenemos que unir de alguna manera la razón con algo más importante que la pura razón, que sería el hecho de que tenemos que legar, tenemos que ser parte de un legado en donde nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y nuestros padres y nuestros abuelos, todos somos parte de una cadena que tenemos que mantener. No se vale romper la cadena en ningún momento. Entonces la idea de Alfonso es que tenemos que de alguna manera mantener esa cadena teniendo hijos y teniendo tierra. La tierra para crear un mundo bello. Los hijos para que ellos gocen ese mundo que estamos construyendo y para que sigan trabajando y haciendo que el mundo sea cada vez mejor. Creo que el libro es muy optimista y muy valioso. Nos está de alguna manera
llevando a preguntarnos, en esta época en que parece que todo es pesimismo, nos está dando una visión optimista, no solamente de lo actual, sino del futuro. Muchas gracias. Bueno, el libro de Alfonso Abril es un libro muy interesante que básicamente nos recuerda muchísimo una batalla que existe entre dos posiciones, entre la posición de la voluntad, la posición de las cosas, de logos, la posición de la lucha del poder y de la riqueza, o del legado que es la tierra y los hijos. Creo que él discute mucho, es un viaje el que hace, que básicamente es un viaje en la que él mismo discute con el libro y discute consigo mismo, defendiendo el logos. Y nosotros encontramos ideas en ese viaje. A esas ideas que nosotros encontramos, él les dice muy bien que son diamantes, diamantes en el camino. Y creo que es el camino de la lectura donde nos presenta muchas cosas. Conociendo a Alfonso, yo esperaba una llamada abierta a la rebeldía, a la aventura, y ahora lo reencuentro en su libro buscando sus propias ideas de otros rebeldes, buscando el logos. Creo que tiene cosas muy interesantes. Él habla claramente de que la ley debe ser el espejo del derecho y que nunca debe estar subordinado a la voluntad general. Creo que ese es uno de los puntos más importantes del libro, en el cual yo estoy muy de acuerdo. Y creo que el libro es una contienda entre dos puntos, entre dos posiciones, una racional y la otra básicamente emanada de una voluntad popular. Y eso es lo que trata él de nuevamente llamarnos a la reflexión, de llamarnos a entender el porqué de las cosas. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes. Ha denunciado a Schopenhauer como el padre de ese concepto de voluntad, junto con Nietzsche o junto con otros pensadores. Y me ha llamado mucho la atención que ha podido él citar a Emerson, a Ralph Waldo Emerson. Pues creo que es muy bueno que hayan citado a este filósofo americano individualista, que creo que es muy importante leerlo ahora, en estos tiempos. Curiosamente, el libro de Alfonso, la mitad del libro de Alfonso, trata básicamente la primera parte, que es la parte del espíritu de Logos. Ese es un punto muy importante y que creo es la base de todo el resto del libro. Es un viaje que va de lo espiritual hacia lo filosófico para decantar en la objetividad del tema del derecho. Creo que este es un libro que va a aclarar mucho las ideas y va a traer muchas reflexiones en nosotros sobre cómo estamos nosotros y lo que es la ley y lo que es el derecho en una sociedad libre. Así que creo que eso es lo más importante y le agradezco mucho a Alfonso que nos haya dado estos diamantes para nosotros poderlos leer y disfrutarlos.